Estamos viviendo un cambio en la sociedad, una transformación muy profunda, motivada por la inteligencia artificial. Se salvará en el que sepa adaptarse con los requisitos y los tiempos necesarios a todo este cambio. Pero hay la capacidad de transformación, de mirar a largo plazo y no quedarnos anclados en el presente y en el cortoplacismo. Creo que va a ser la diferencia entre aquellos despachos que logren sobrevivir y sobrepasar y los que no. No sirve trabajar, tú mencionabas el ChatGPT en abierto, es una irresponsabilidad. El enfoque tiene que ser dar, ¿no? Cuando tú te das, luego recibes y muchas veces recibes mucho más de lo que te hubieras imaginado. Me gustaría un mundo donde podamos revertir un poco las cifras de liderazgo femenino. Me gustaría ver más mujeres al frente de firmas, me gustaría ver más socias de despacho, pero me gustaría ver más rectoras de universidad, mujeres con mentes brillantes y corazones valientes. Estamos muy felices de contar en este nuevo episodio con una auténtica líder dentro del sector legal como es Marlene Estevez. Marlene, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Ella es socia del despacho Roca Junyent, presidenta de Women in the Legal World, por lo tanto va a ser muy interesante conocer sus experiencias e ideas, que seguro que nos va a compartir. La primera pregunta, Marlene, que me gustaría hacerte, ¿qué debemos conocer de la Marlene desde un punto de vista más humano, antes de su entrada al mundo legal en Cuatrecasas, para tener a la líder que tenemos hoy en día aquí con nosotros? Qué pregunta tan bonita y a la vez qué difícil, ¿no, Marc? Pues, ¿qué es lo que me gustaría resaltar? Que siempre me ha gustado pensar en grande, ¿no? En que al final los límites, ¿no?, nos los imponemos nosotros mismos. Desde pequeñita tenía claro que quería estudiar Derecho y Empresariales y cuando empecé la carrera me apasionó tanto el mundo empresarial que dudé durante unos años si realmente dedicarme a eso o al Derecho y me di la oportunidad de probar, ¿no? Y estuve pues haciendo unas prácticas tanto en Telefónica como luego en banca de inversión en Suiza y me alegro muchísimo de esa experiencia, de haber cogido ese camino para luego realmente darme cuenta que mi vocación era jurídica y que ese era mi camino por donde quería continuar. Pero al mismo tiempo, desde pequeña tuve claro la importancia que tenía la independencia económica, ¿no?, en todo lo que hacemos, en los diferentes momentos de nuestra vida, porque la independencia económica te da también independencia, ¿no?, poder político, y eso me lo enseñó mi madre, y llevó que desde que empecé a estudiar pues siempre quise trabajar para tener mis ahorrillos, mi dinero, y hice de todo. He trabajado desde camarera, azafata, dando clases a niños, he sido monitora de esgrima en campamentos, ¿no? He hecho todo lo que os podáis imaginar, diseñé mis propias pulseras que vendí y la verdad no me fue mal como diseñadora temporal. Las diseñabas y luego las vendía en tiendas, eran unas pulseras, cogí la idea, me inspiré en Suiza, que estuve viviendo varios años, y eran unas pulseras con palabras muy bonitas y nada, y ponía diseñado por Marlene Estevez. Entonces llegó hasta un momento Toys R Us que quería comprarme las pulseras y no tenía tantas pulseras como el pedido que me encargaba Toys R Us. Y entonces, bueno, eso al final lo dejé porque realmente no era el camino que quería coger, pero un poco para deciros que me di la oportunidad de probar todas las cosas siempre pues, que me apasionaron, ¿no? También a nivel deporte, que es algo que he tenido muy innato y cercano desde muy pequeñita, pues me di la oportunidad de estar en la selección española de esgrima, de entrenar a diario, ¿no? Te forja un carácter todo eso. Y luego aprovechando, siempre tratando de generar sinergias entre lo que venía haciendo y las puertas que se me abrían después. Pues el hecho de haber aprendido esgrima a ese nivel, pues luego lo quise poner a disposición de los niños y por eso fui monitora en Lions Camp de esgrima, ¿no?, entre otras cosas. Con lo cual, esas facetas a lo mejor más ocultas de mi personalidad, pues creo que son importantes y que también me han llevado a estar hoy aquí. Luego ya entrando en el sector legal, arrancas en Cuatrecasas en el área de litigación, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue un poquito esa experiencia? Pues fue muy bonita porque yo a priori tenía la intención de me apetecía más incorporarme en un despacho internacional, siempre me ha apasionado el mundo internacional, los idiomas, venía, como te decía, de estar viviendo fuera. Pero un profesor de la universidad me dijo: Marlene, tu sitio es, con lo que yo te conozco, es Cuatrecasas, están haciendo un proyecto muy bonito en tema de arbitraje internacional, te va a gustar. Y la verdad que entré ahí y fue una experiencia preciosa. Entré en un momento en el que
por un lado, el arbitraje internacional estaba empezando a despuntar en España y Cuatro Casas tenía un equipo muy pionero en esto, pero al mismo tiempo empecé a hacer todo el tema de concursos de acreedores, ¿no? E insolvencias. ¿Por qué? Porque fue justo 2007 que fue cuando empezaron a ver todos los concursos en España. Desde Cuatro Casas pues se llevaba muchísimo de ellos, con lo cual me tuve que remangar, estudiarme bien la ley concursal y luego la verdad que eso ha sido una suerte porque me ha acompañado durante todos estos años. Ahí estuve aproximadamente, no llegó a 2 años. Luego el siguiente paso, entraste en King & Wood Mallesons. Entré en lo que era SJ Berwin, que posteriormente fue King & Wood Mallesons, cuando lo compraron los chinos. Y ahí fue porque había conocido al responsable de montar el departamento de litigación en SJ Berwin. En ese momento lo había tenido de contrario en un juicio, ¿no? Y entonces, ahí como contrincantes, pero nos habíamos llevado bien. Y él me había dicho: Marlene, me gustaría que te incorporaras en este proyecto que estoy liderando. Y eso fue pues como a los 6 meses de haberme incorporado en Cuatro Casas. Y le dije: es muy pronto, ahora mismo no puede ser. Digo, pero a lo mejor dentro de 1 año, si sigues buscando a alguien, oye, encantada. Y así fue, ¿no? Al cabo de como, pues eso, de 1 año y pico, me volvió a llamar: oye, ¿cómo lo ves ahora que seguimos creciendo? Y dije, pues ahora sí que puede ser un buen momento. Y entonces me uní al proyecto y fue maravilloso, porque ahí era un despacho muy especializado en fondos de inversión y me dio una perspectiva internacional muy grande y de arbitraje internacional, ¿no? Porque todos los fondos casi por definición pactan métodos alternativos de resolución de conflictos en todas las participadas que adquieren, con lo cual cogí mucho rodaje en todos estos métodos alternativos y tuve la oportunidad de irme a Londres, de estar trabajando allí bastante tiempo en un secondment, con lo cual de empaparme de todo eso, que era un poco lo que yo también estaba buscando. ¿Y cuál fue un poco el mayor aprendizaje y experiencia? Hay muchísimos. El ser también un poco autodidacta por la parte del inglés. En ese momento el que era el responsable pues a lo mejor no tenía un inglés tan fluido, con lo cual gran parte de los pesos de esos arbitrajes recae a mí. Fue una experiencia espectacular, estaré súper agradecida siempre. La experiencia en Londres también, y luego el resultado final, que es público. Al final King & Wood Mallesons quebró en Londres y esto arrastró que otras oficinas también europeas quebraran, no la de Madrid concretamente, pero para mí fue una señal de alerta en este sentido y también sentí que mi época en King & Wood Mallesons pues se había terminado. Fue un choque muy grande porque nunca estás preparado para que algo así suceda, ¿no? De repente ves como tu firma, en la que has puesto, yo había estado trabajando más de 10 años, pues se desmorona en cosas que a lo mejor, es que no había sido ni consciente, ¿no? Que había un problema de estas características. Y eso, pues para mí supuso un gran aprendizaje, un grandísimo aprendizaje también, y replanteamiento de qué es lo que quería hacer, etcétera. Y eso es lo que me llevó luego a querer unirme a otra tipología de proyecto como era el de Roca. Cerrando un poquito la experiencia en King & Wood Mallesons, ¿fue más por una mala gestión financiera del management o cuáles crees que fueron un poco los motivos del cierre? Esto es público y notorio, y esa es una de las conclusiones, si quieres, principales. Yo creo que mi opinión personal es una falta de adaptación, ¿no? Como ha podido pasar con otros bancos o con otras empresas que se utilizan en las escuelas de negocio como casos de quiebra o de no saber adaptarse a los tiempos que vivimos. Y quizá ahora también está pasando algo muy parecido, en el sentido que estamos viviendo un cambio en la sociedad, una transformación muy profunda motivada por la inteligencia artificial, y creo que se salvará, si me permites la expresión, el que sepa adaptarse con los requisitos y los tiempos necesarios a todo este cambio, ¿no? Es un momento apasionante para el sector jurídico y para muchos otros sectores, pero hay la capacidad de transformación, de mirar a largo plazo y no quedarnos anclados en el presente y en el cortoplacismo. Creo que va a ser la diferencia, el detonante entre aquellos despachos que logren sobrevivir y sobrepasar este momento tan crucial y los que no. Y viendo un poquito tu trayectoria, ¿cuáles han sido tus referentes o mentores que más te han impactado en tu carrera? Afortunadamente tengo muchos, y tanto hombres como mujeres, pero te diré 3 masculinos. Mi padre,
que también es un profesional del sector. Siempre he aprendido muchísimo con él, he tenido la oportunidad de viajar, de preguntarle de todo en un entorno de máxima confianza. ¿Abogado? Él es procurador. ¿Procurador? Sí, él es el presidente del Consejo General de Procuradores y la verdad que desde el ángulo institucional, pues todo lo que sé lo he podido aprender de él. Pero en el día a día mi máximo mentor es mi marido, ¿no? Soy una afortunada de los pies a la cabeza de tener un compañero de viaje del calibre del que lo tengo. Es que vamos, le consulto casi todo, ¿no? Nos consultamos, es un equipo y al final son decisiones conjuntas, porque el núcleo de decisión es la familia y luego el apostar por hacer una cosa u otra pues es una decisión que valoramos en cada momento y tomamos de forma conjunta. Pero además es que confío ciegamente en él, entonces incluso en momentos puntuales, ¿no? Llegas a casa agotado, has tenido una mala experiencia, un problema interno o yo qué sé, con un socio o hay un tema que no ves claro a nivel estratégico, pues para mí él es mi confidente absoluto en todo, es mi gran compañero de viaje. Y luego a nivel externo he tenido suerte de cruzarme con personas en mi vida como Giuseppe Tringali, que bueno, es un humanista también de los pies a la cabeza, ¿no? Yo digo, es como el Miguel Ángel del siglo XXI, esa persona con esa ética, con ese mirada también súper transversal, que para mí es una gozada tener conversaciones pues, de forma recurrente con él, aprendo muchísimo y le considero un mentor en este sentido. Y a nivel femenino he tenido la suerte también de poder tener varias mujeres en las que confiar, apoyarme. Dos de ellas son muy claras, ¿no? Son las personas con las que fundé la asociación Women in a Legal World, Clara Cerdán y Ana Martínez, con dos perfiles muy distintos. Creo que han sido dos mentoras en los últimos 8 años de mi vida profesional y personal, porque al final van muy de la mano, que nunca podré olvidar. ¿Cuáles serían los hábitos que consideras que debe adquirir un abogado o abogada para realmente triunfar dentro de la industria? Creo que es súper importante la cabeza, ¿no? Y esa es una frase que yo repito mucho, que me enseñó mi padre, que es que tu cabeza sea capaz de llevarte donde te pide tu corazón. Y para tener la cabeza bien es muy importante, ¿no? Mente sana en corpore sano. Sí. Creo que estar bien físicamente, porque nos ayuda a pensar mejor, a tomar mejores decisiones y para eso creo que hay que alimentarse bien, creo que es fundamental hacer deporte y cuidar la espiritualidad, cada uno como la entienda, con meditación, con religión, con un coach, es decir, pero trabajarnos también internamente, porque aunque pensemos que estamos bien, psicológicamente siempre podemos estar mejor. Y yo esto lo aprendí de una amiga y decía, pero yo ¿por qué voy a ir a un coach? Y yo no sentía que tuviera ningún problema. Y dice, Marlene, porque no te das cuenta que estás bien, pero puedes estar mejor. Entonces, trabajarnos toda esa parte con libros, con conversaciones, cada uno y habrá diferentes estructuras, ¿no? En cada momento temporal. Pero me parece que es básico y fundamental. Y luego dormir, que podemos a veces está sobrevalorado, ¿no? Pero no está sobrevalorado, es muy importante. Creo que cada uno tiene que saber dónde está ese límite en el que durmiendo X está bien y menos de X ya se empieza a encontrar mal, ¿no? O no piensa tan rápido, no con la misma solidez. Esa parte es básica. Y dejándote hueco también para cosas para cada uno que son importantes. Para mí, mis amigos, es un regalo, ¿no? De la vida y quiero dejarme tiempo para estar con ellos, con mi familia. Entonces, guardándote, metiéndote todas esas cosas en la agenda, te ayudan, creo, a estar mejor a nivel personal y eso tiene un impacto directo a nivel profesional. Hablando recientemente con unos socios de una firma, destacamos sobre todo la dificultad hoy en día que hay en esta vertiente de liderazgo en cuanto a la retención del talento actual, ¿no? Liderazgo, la gestión de personas, la gestión de expectativas en las carreras profesionales de las personas, teniendo en cuenta que cada uno pues, tiene su propia personalidad y aspectos distintos que le mueven a esa persona y que la motivan, ¿no? ¿Cuáles crees que podrían ser las claves a día de hoy en una firma para mejorar esa retención del talento en el contexto tan competitivo que vivimos a día de hoy? El talento y en una empresa de servicios como es un despacho de abogados, tú al final lo que vendes, ¿no? Son horas de personas, es indiscutiblemente el elemento diferenciador y más importante. ¿Qué puedes hacer? Creo que además de ofrecerles una carrera clara, de forma transparente, que puedan entender, ya de por sí es un plus,
el que puedan estar, les puedas dar ese acompañamiento global. Es decir, para mí me parece muy importante el ofrecer a una persona que se incorpora al despacho que va a ver, que nos vamos a tomar la molestia de darle una formación 360 grados, que no va a haber solo una tipología, por ejemplo, de procedimientos, que en el despacho se le va a ofrecer una mirada amplia sobre lo que es la profesión, va a poder intervenir en procedimientos judiciales o arbitrales directos, en el caso que entre conmigo, ¿no?, en el equipo, pero queremos también que aprenda a vender, queremos que entienda que un abogado pues también tiene que estar en el día a día y dar conferencias. Queremos que sepa y que pueda probar la importancia que es la docencia y estar en contacto, ¿no?, con los alumnos, todo el proceso de venta. Al final somos departamentos, ¿no?, dentro de la firma, además de la firma per se, la que tenemos que hacer los abogados todo, desde generar la venta, hacer el trabajo, ¿no?, y hacerlo muy bien, pero luego tenemos que facturarlo, luego cobrarlo, ¿no?, son todas las fases, y yo trato y tratamos dentro de la firma que las personas que se incorporan al despacho puedan tener esa formación integral. Y al mismo tiempo la flexibilidad. Creo que debemos movernos por resultados, ¿no? Y a cada uno luego, dentro de esos resultados, pues entenderá la flexibilidad o valorará la flexibilidad de una manera. Y creo que eso también la gente joven lo valora mucho a la hora de tomar una decisión. Y que vea que hay posibilidad de crecimiento, como te decía al inicio. El ver que se van incorporando a los niveles más altos personas, no solo de fuera, del despacho, ¿no?, incorporaciones laterales, sino también que hay crecimiento interno, creo que eso es un signo de tener una buena perspectiva de futuro. Y al margen de actividades como, ¿no?, team building, todas esas cosas los jóvenes lo valoran un montón, el poder hacer actividades, pues nosotros hacemos desde torneos de pádel, pero organizamos concursos de cocina, hacemos carreras, torneos de fútbol, nos disfrazamos de hawaianos en la terraza, o sea, hemos hecho todo tipo de cosas porque al final siempre digo que el roce hace el cariño en ese sentido y que tenemos que tratar de estar conectados y de generar equipos unidos. Entonces ya eso te da sentimiento de pertenencia a la firma, que es muy importante. Ahora, no hay una fórmula mágica, yo también, y creo que esa propia fórmula de retención del talento también tiene que ir adaptándose a los tiempos en los que vivimos. A día de hoy es súper importante que también les formemos en habilidades tecnológicas para que no se queden atrás, pero al mismo tiempo que sepan el valor añadido que ellos tienen que aportar a la firma y a los clientes, y lo que tenemos que aportar a los clientes, que no solo se quedan saber utilizar muy bien una herramienta de IA. Exacto. En el despacho en Roca i Junyent estáis teniendo un crecimiento fantástico, crecimiento el último año doble dígito. ¿Cuáles son un poco los retos que estás viendo en este momento, pues, de evolución de la firma, de crecimiento, donde estáis también trabajando esa vertiente más internacional con este tipo de eventos que se celebran en Miami? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, es un momento precioso porque la firma, bueno, pues, tuvo que dar ese paso adelante para demostrar la consolidación, ¿no?, el proyecto con la salida de Miquel. Y es verdad que se ha crecido tanto en Madrid como en Barcelona, pero también a nivel nacional, ¿no? Se ha nacionalizado, si me permites la expresión, la firma, con la incorporación y la creación de lo que es el grupo Roca i Junyent. Pues ahora tenemos oficina en Málaga, en Sevilla, en Bilbao, en Burgos, o sea, en Palma de Mallorca, que bueno, esa ya estaba, pero es decir, se ha polarizado mucho esa presencia de Roca i Junyent en todo lo que es la geografía nacional. A nivel internacional la estrategia ha sido otra, se ha querido apostar por la pertenencia a una red internacional como es Terralex, de despachos independientes que está en prácticamente todo el mundo, pero al mismo tiempo en estar presentes en los eventos internacionales de máximo nivel, como son todos los congresos de la IVA, de AIJA, de la UIA. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos los socios responsables de determinadas áreas a esos eventos, bueno, para poder estar a la vanguardia del sector. Y luego, al margen de eso, en el caso concreto de Latinoamérica, que tiene un peso muy importante, pues somos dos socios, Santi Pallés y yo, que estamos al frente de toda la práctica latinoamericana para profundizar en todas las oportunidades que hay, ¿no? Y que tiene una firma como Roca en estos momentos, que ni ha abierto ni tiene planes de abrir oficina en Latinoamérica,
Y siendo una de las principales firmas españolas, pues eso también nos da, ¿no?, una posición muy ventajosa respecto a otras firmas similares a las nuestras que sí que han decidido optar por abrir oficina aquí, porque nos colocan un territorio de, bueno, que no nos generamos enemigos en ese sentido, ¿no?, sino aliados. Queremos trabajar con las mejores firmas presentes en Latinoamérica y esos son los lazos que estamos estrechando. También viendo la oportunidad de triangular, y ahora que estamos aquí en Miami, entre Latinoamérica con Miami y España, ¿no?, todas las oportunidades cruzadas que se pueden generar y el rol que queremos jugar desde el despacho en ayudar a consolidar ese circuito. Sí, os estáis posicionando muy bien como despacho innovador. ¿Cuáles crees que han sido las actividades o acciones en los últimos años que han logrado que el despacho esté cada vez más en el factor de la innovación como una de sus banderas? Pues te diría varias. Por un lado, la apuesta, antes de que esto se pusiera muy de moda, por todo el tema de blockchain, ¿no? Tenemos un socio de referencia que es Xavier Foz, que es escribió uno de los primeros libros en todas estas cuestiones. Nosotros somos fundadores de Alastria. Creo que ahí hay un peso muy importante en el espíritu innovador del despacho. Luego, cuando yo me incorporo a liderar la Comisión de Innovación, nos presentamos a 2 Global Legal Hackathon y ahí, si quieres, fue algo rompedor el que lo hiciéramos acompañados, un equipo de Roca con un equipo de desarrolladores de software, ¿no? Al principio todo el mundo se le va las manos a la cabeza, pero ¿cómo vamos a ir de la mano con los desarrolladores, ¿no? Y hay que dar oportunidades a esa necesidad de romper barreras, ¿no? Las cosas parecen imposibles hasta que se consiguen, sí. Y queríamos demostrar que abogados y técnicos, ingenieros, nos podemos llevar muy bien, ¿no? Si vemos el fin claro. Y con esa estructura nos presentamos a estos 2 Global Legal Hackathons, son los 2 únicos que nos hemos presentado hasta el momento y los 2 los hemos ganado. Y los ganamos en España y llegamos incluso a ser el primer equipo español en llegar a la final internacional, ¿no?, en Londres, con 2 proyectos muy bonitos y muy identitarios de la firma. Uno se llamaba Equalex, que era un software de data science que lo que hacía era identificar brechas salariales, ¿no? Y el otro, en un momento en el que el ESG, la sostenibilidad... En las empresas, ¿no? Sí, perdona, en las empresas. Y luego el otro era otro software que desarrollamos en temas de ESG y sostenibilidad, para poder ayudar en esas mediciones con otra serie de parámetros que desde el despacho considerábamos importantes. Y eso, pues, la verdad que ha sido como muy llamativo y además ahí lo bonito es que eran equipos intergeneracionales e interdepartamentales, ¿no? Montamos equipos no solo con los ingenieros, sino pues formaban parte desde gente de administración, becarios, pero asociados, socios, un poco demostrando que en esto de la innovación y de mirar más allá necesitamos esa mirada transversal e intergeneracional. Y luego, la verdad que este año hemos continuado con iniciativas como las Legal Talks, traemos gente pues, muy de referencia en diferentes ámbitos, no necesariamente jurídicos, a que venga a hablarnos de tendencias innovadoras al despacho. Hemos creado diferentes equipos para mejorar soluciones, ¿no? Dar soluciones a necesidades no resueltas internamente, o sea, cosas ad intra y hacia afuera también, que nos han llevado a ser finalistas de los premios Expansión, entre otras cosas. Estamos constantemente pensando cómo podemos mejorar el día a día de nuestros abogados y de nuestros clientes en ese sentido. Es un poco lo que nos mueve dentro de la Comisión de Innovación. Hace unos meses se hablaba muchísimo del metaverso, no obstante, creo que ha quedado claro que el que ha producido un cambio realmente, está produciendo un gran cambio sin lugar a duda, está siendo la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT fue un antes y un después. Luego, por supuesto, con casos pues como el despacho de Nueva York, donde se vio que habían sentencias con datos inventados y obviamente puso en alerta a muchísimas firmas, pero no me cabe duda, y también hablando con General Counsel de asesorías jurídicas de grandes empresas, cómo la inteligencia artificial va a ser realmente el gran punto de inflexión, y especialmente pensando no solamente en una vertiente interna a nivel de mejora de procesos de los despachos, sino especialmente también en cómo podemos mejorar ese servicio al cliente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas evoluciones que estamos viviendo en el sector legal respecto a la inteligencia artificial? Que es apasionante, Marc. Me encanta el momento que estamos viviendo. Qué suerte poderlo vivir desde el sitio en el que me encuentro actualmente.
Es apasionante porque efectivamente puede ser un momento profundamente transformador y revolucionario. La inteligencia artificial sí que creo que ha venido para quedarse, y ahí no creo que vaya a haber destrucción de puestos per se a nivel industria legal, pero sí que creo que se va a producir una transformación y que tenemos que buscar cada uno el lugar que queremos ocupar para, apoyados en la inteligencia artificial, ver qué otro valor añadido podemos dar y ofrecer al cliente, ¿no? En un mundo globalizado como el que vivimos, absolutamente conectado, lo que es crucial, y creo que eso la máquina no lo dará, es saber interpretar el contexto en el que vivimos, ¿no? Las normas, saber dar la interpretación adecuada a las normas en el momento en el que vivimos, sabiendo, por ejemplo, ahora que estamos en un momento único, con 76 procesos electorales abiertos en el mundo, nos había producido una situación así en toda la historia democrática, y esto la máquina pues a lo mejor no sabe medirlo, los impactos que puede tener, las elecciones ahora de Estados Unidos, pero de otras zonas del mundo. Entonces, todas estas cuestiones a nivel casi geopolítico creo que son donde, y a nivel sectorial y de expertise empresarial, sí, con esa visión, creo que son las que los abogados podemos poner sobre la mesa. Yo veo la inteligencia artificial como una herramienta que nos va a ayudar de apoyo, que tenemos que trabajar en entornos de seguridad, es decir, no sirve trabajar, tú mencionabas el ChatGPT en abierto, es una irresponsabilidad para una firma, ¿no? Pero existen soluciones ya que en entornos seguros, privados, donde el uso de los datos está protegido, nos cercioramos a nivel de propiedad intelectual de toda la información que nos está llegando, etcétera, nos pueden servir como punto de partida, como herramienta para tener una primera aproximación, pero que luego tiene que ser revisada, controlada, chequeada por un abogado, y sobre esa aportar un valor añadido. En tareas de automatización sí que nos va a ayudar mucho a nivel administrativo, a partir de bases para redactar un post, para redactar un primer mail, para tener unas bases sólidas sobre las que partir. Pero el punto diferencial no va a estar en el detalle, en cómo creo que cada uno sepamos darle ese plus a lo que per se nos devuelva la máquina. Sí. Y ahí te diría que hay tres ángulos concretos de uso de la IA en un despacho. Entre otros, yo lo diferencio entre lo que es uso de base de datos con aplicación de IA, pues todas las bases de datos de diferentes fuentes con inteligencia artificial aplicada. Por otro lado está lo que es esos chats que se pueden llamar de diferente forma en función de la plataforma, que nos ayudan a generar contenido básico, mails, posts, artículos, etcétera. Y por otro lado, ya una cosa más sofisticada, que es toda esa, si quieres, esa inteligencia artificial aplicada a nuestros documentos, ¿no? Que ahí es donde está el reto, como el poder desarrollar documentos que tengan tu estilo, tu marca, con tu base documental, y poder ahorrar tiempo en determinados puntos pues, de un contrato, en generar contenido bueno, pero más automatizado. Lo que pasa que sí que no veo que ahí vayamos a dejar de ser necesarios. Por supuesto, en esta evolución constante del sector, donde afecta el driver de la tecnología, como hemos mencionado, el contexto macroeconómico con los cambios que estamos viviendo, sin lugar a duda está teniendo una afectación muy clave, y hemos visto también la entrada de firmas latinoamericanas en Madrid. Sí. Creo que está cambiando el rol de Madrid. Hemos visto recientemente Rebaz Alcázar, entró Bular, Fayaz Curra, entró también firmas como Chever Ruiz en su momento, firma mexicana, y hace algunos años previamente, Krill en enero del 2023. Es decir, ha habido Concepción Global, firma de Miami, que también ha entrado en Madrid, y también nuevas, ¿no? que tienen previsto llegar, ¿no? ¿Cómo crees que está cambiando ese rol de Madrid? Y luego también preguntarte y su implicación en el mundo del arbitraje internacional por tu área de práctica. Creo que Madrid ha dado un giro de 360 grados. Venía en esa línea, en esa dirección, pero la pandemia, desde mi punto de vista, marcó un antes y un después, ¿no? Madrid fue esas ciudades en la pandemia que se crecieron,
que mientras otras estaban cerradas, Madrid estaba abierta. Madrid siguió con los restaurantes, con los teatros, con toda esa oferta turística, gastronómica. Entonces, eso creo que abrió Madrid al mundo. Y a nivel empresarial también ya veíamos una tendencia pues, más internacional de Madrid, lo que antes era Barcelona, ¿no? Que ahora se está convirtiendo en Madrid, pero ha sido exponencial el cambio de afluencia latinoamericana y también te diría de otras jurisdicciones hacia Madrid. Y encima en ese momento coincidió, me mencionabas a nivel arbitraje, ¿no? Coincidió que en ese momento histórico, si quieres, se produce una unificación de las principales cortes de arbitraje españolas, pues la Corte Española de Arbitraje, la Corte de Madrid de Arbitraje, CIMA, ¿no? La Corte Civil y Mercantil, que deciden, con el apoyo del Colegio de la Corte del Colegio de Abogados de Madrid, unirse en un proyecto internacional común que es CIAM, es el resultado del Centro Internacional, ¿no?, de Arbitraje de Madrid, es el resultado de esa unión para cuestiones internacionales y abrir Madrid al mundo, lo mismo que hace unos años hizo la ICC para ofrecer su sede París y su cámara como cámara internacional. Pues Madrid, con esa vocación también internacional, hizo el mismo movimiento y que puede tener mucho recorrido también a nivel Latinoamérica, ¿no?, porque la idiosincrasia, la cultura, la historia es muy similar en ese sentido, y eso se une también al impulso que desde Madrid se está dando y se quiere dar no solo a nivel público, sino a nivel privado, a otro método de resolución de conflictos tan importante, Marc, como es la mediación. Justo. Y que sabes que llevo en mi corazón, eso no lo puedo evitar, se me ve el plumero, y creo que necesitamos más diálogo para llegar a acuerdos, y te lo dice una procesalista, que en esa visión a largo plazo tenemos que construir mucho más diálogo a nivel empresarial, y la mediación puede ser un instrumento muy potente para eso. Al final, el arbitraje y la jurisdicción son métodos heterocompositivos en los que decide un tercero. Una mediación es un método autocompositivo en el que son las propias partes las que deciden, ayudadas con ese guía, ¿no?, que hablábamos antes, ese tercero que nos ayuda con las preguntas correctas a entender qué es lo mejor para ambos. Y eso no quiere decir, y aprovecho aquí el momento que me brindas, que eso tenga que ser más barato. Al final, lo que tiene que decir es que tenemos que apostar por los mejores profesionales en el sector para que nos ayuden en ese acompañamiento también, ¿no?, de llegar a acuerdos. Y eso, para mí, es mirar como profesional a largo plazo. Y necesitamos más miradas a largo plazo en nuestro país, en Europa también, a nivel geoestratégico, en nuestro país y en nuestra industria. ¿Qué evolución ves a la mediación en los próximos años? ¿Crees que va a lograr una mayor implantación? Creo que sí, soy optimista. Y además hay tendencias que me ayudan a pensar que esto va a ser así. Ayer mismo salía una noticia, ¿no?, en un periódico de que el ministro Bolaños ya había dicho que va a dar, que hable el proyecto para la ley orgánica de la ley de medidas de agilización procesal. Esto va a ayudar. Pero hay otros factores, ¿no?, que son los jóvenes. Qué importantes son los jóvenes en nuestra profesión y cómo ellos vienen impulsando y empujando esta tendencia. Doy clase en varias universidades sobre estas cuestiones y es brutal ver cómo cada vez hay más jóvenes que se apuntan a estas asignaturas y cómo en su mente ellos lo que saben hablar es de competición, no de confrontación. Ellos de lo que saben hablar es de sostenibilidad, no de tener un pleito 5 años. Entonces, honestamente pienso que ellos nos van a ayudar mucho a empujar esta tendencia, y que en el momento en el que consigamos trasladar al empresariado español lo que se está perdiendo por no aprobar esto, pues creo que se puede revertir la situación. Los jueces ahí están haciendo un buen trabajo también, muchos de ellos en España, a través del Consejo General del Poder Judicial. Honestamente, la guía que ya publicaron hace unos años sobre todas estas cuestiones y que están poniendo sobre la mesa, tenéis que probar la mediación, señores, que no es la negociación, ¿no? Primero tenemos que evangelizar en ese sentido, pero bueno, y creo que hay una oportunidad internacional también para Latinoamérica. En Estados Unidos es una realidad, sí. Empresas del Fortune 500 utilizan la mediación, recurren a ella de forma recurrente. Es verdad que hay un tema cultural de fondo, es verdad que es muy caro en Estados Unidos litigar, todo eso es cierto, pero no es un movimiento que empezó hace tanto. Tenía la oportunidad de estar con Gary Freeman, un mediador estadounidense
muy relevante hace unos meses y le decía, Gary, ¿cómo lo hicisteis en Estados Unidos? Dice, Marlene, no desistas, se puede, ¿no? Y hay mucha gente en España que piensa que se puede y yo creo que si se quiere, se puede. Hay que tenerle fe. Sí. Y respecto a la relación con el cliente, ¿qué piensas que los despachos de abogados deben de mejorar para optimizar esa relación con el cliente? Sí. Creo que el cliente hay que entender bien cuáles son sus necesidades. Las necesidades no las podemos poner encima de la mesa nosotros. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de escucha activa, ¿no? Tratar de ponernos en su piel y entender qué es lo que necesitan. Cada cliente va a necesitar un tipo de asesoramiento, un tipo de acompañamiento, y esto nos tenemos que tomar la molestia de hacerlo de forma recurrente. Y luego tratarle con cariño, ¿no? Yo siempre digo, como si tú estuvieras cocinando las croquetas de tu abuela. O sea, esas croquetas con ese cariño, eso es imbatible, ¿no? Te vas a cualquier sitio y nadie te sabe mejor que las croquetas de tu abuela. ¿Pero por qué? Porque están hechas con mucho amor. Pues creo que tenemos que, en lo que hagamos, faltaría más, se tiene que hacer a un nivel técnico muy alto, muy bueno, pero se tiene que hacer con mucha atención al detalle. Esa rodajita de limón que tenemos que poner en todo lo que hagamos. Y eso quiere decir pues, que a lo mejor no tenemos que enviar notas tan largas, que tenemos que ser más ejecutivos, que nos tenemos que mojar cuando nos tenemos que mojar, que tenemos que ser ese acompañamiento, darles acompañamiento en el negocio, en su toma de decisión, no, dámelo, yo te lo estudio y en 5 días te doy. No, es que a lo mejor la respuesta tiene que ser ahora, ¿no? Acompañar también en los timings. Es que todo va muy rápido y nosotros tenemos que aprender a ir a los ritmos que nos requiere el cliente. Y entender cuál es su estructura para ser flexibles en fees, en modo de operar, ¿no? Creo que hacia ahí es donde va a haber una evolución grande y una oportunidad. Y cómo podemos ayudarles a generar negocio. Creo que el abogado se tiene que convertir en esa persona para todo, como era hace unos años, ¿no? En el que el cliente llama, oye, tengo esta oportunidad, ¿cómo lo ves, Marlene? ¿Qué hago? Y tú también puedas aportar, pues déjame que te presente a esta otra persona, vamos a sentarnos y hacemos un brainstorming juntos. Es decir, al final tenemos un conocimiento muy exhaustivo de muchos sectores y vemos muchas operaciones en un despacho en el día a día que tenemos que saber también rentabilizar y poner sobre la mesa para darle ese valor añadido, al margen de tengo esta duda, dime si ves la demanda o no la ves, o hazme este SPA. Sí, en ser más un socio estratégico, ¿cierto? Sí. No tan un rol tan reactivo, sino más un socio estratégico, Sí. ¿verdad? Sí. En la vertiente de desarrollo de negocio, digamos, obviamente es muy distinta la actividad que puede llevar a cabo un socio, una socia de una firma en el área procesal, litigios, arbitraje, donde al final es el thought leadership por excelencia, ¿no? Frente a otros que pueden estar más en temas mercantiles, fiscales, etcétera, ¿no? Mucha gente se preguntará cómo hace Marlene realmente para tener esta actividad espectacular que tienes en tu día a día. ¿Cómo compaginas esta actividad profesional con esa energía que transmites siempre con tu vida más personal también? Trato de poner todo, como os comentaba antes, en una misma agenda. Es decir, no entiendo la versión de somos distintos en el ámbito personal que en el profesional. Yo al final soy una, esto es lo que hay, trato de mejorar cada día, pero es una agenda común. Es decir, en mi agenda está llevar a los niños, yo llevo a los niños por la mañana al colegio, pues en mi agenda está que yo llevo por la mañana a los niños al colegio, ¿no? Y que si tengo que... O sea, meto todo, para mí es como parte de mi día a día. Y trato de generar sinergias en todo lo que hago. Es decir, si yo ahora me he tenido que estudiar una cosa porque ha venido un cliente con un tema X del que he tenido que empaparme mucho, porque a lo mejor no era algo que yo estuviera tan puesta al día, trato de utilizar ese contenido para luego a lo mejor hacer un artículo, dar una conferencia, dar una charla interna con ideas de negocio a otros socios. Es decir, de reutilizar lo que estamos haciendo y también de buscar mucha inspiración en cosas que veo a mi alrededor. No necesariamente solo de lo que es el propio sector legal, sino de otras industrias. Me gusta romper un poco esos esquemas, me parece súper atractivo y luego como por naturaleza me inunda una profunda curiosidad, pues al final vas tirando una cosa a otra, vas conectando, vas generando y esas sinergias unido a una agenda común hace que las distintas facetas estén relativamente conectadas, ¿no? Entonces, también es verdad que me gusta mucho lo que hago y eso ayuda a que casi
muchas cosas sean hobbies. ¿A qué me refiero? Es que volvemos a lo de conectar personas. Para mí esto es algo innato, lo he hecho desde pequeña. O sea, cuando no trabajaba en un despacho me inventé una idea que era el Club Petit Prince, donde diferentes amigas traíamos ponentes en temas que queríamos aprender para estar al día. Pues ahora no lo hago desde esa vertiente, no, lo hago desde el ángulo profesional, con el despacho, con la asociación, etcétera. Entonces, el conectar y el tratar de... Integrar, ¿cierto? Eso es, gracias. El tratar de integrar todas esas diferentes facetas al final te ayuda en determinados momentos a poder ir más rápido. Sí. A poder ir más rápido y a tener de una manera muy natural toda esa información, toda esa perspectiva tan global, etc. Sí que tengo claro, y eso nuevamente me lo enseñó mi padre, que el enfoque tiene que ser dar, ¿no? Cuando tú te das, luego recibes, y muchas veces recibes mucho más de lo que te hubieras imaginado, pero me planteo todo desde el ángulo de, bueno, ¿yo qué puedo aportar aquí, no? ¿Cómo puedo dar? Porque al final somos unos afortunados, ¿no? Estando los que estamos aquí, somos unos afortunados, y eso también está dentro como de mi día a día, de mi agenda. Es una parte, bueno, es parte de lo que soy, no lo concibo hacer de otra manera, no disfrutaría sino con mi profesión como lo hago. Entonces, es poner en lo que hacemos esa mirada a largo plazo, vuelvo a decir, nuevamente, no esperar resultados cortoplacistas, no es sembrar para luego, pues cuando llegue el momento poder recoger. Sí. Y eso es fundamental, que las personas que tengas a tu lado tengan esa visión, ¿no? Sí. Tu equipo, no solo en casa, antes hablábamos del equipo en casa, pero tu equipo en el despacho, que tenga esa visión, esa confianza en lo que estás haciendo, esa apuesta también es clave, porque si no, muchas veces los resultados no son tan inminentes en muchos de los proyectos que se empiezan. Sí. Ya cerrando, un reto o un deseo para este año que te hayas puesto, ¿qué te gustaría que este año te dejara a nivel de experiencia, a nivel de objetivo que quieras lograr? ¿Qué piensas? Uy, a ver, me gustaría seguir trabajando en los 3 vectores que me mueven. Me gustaría ver un mundo en el que impere más la justicia, ¿no? En un momento social de tanta tensión a nivel nacional, con todas las cuestiones que están sobre la mesa, a nivel internacional, con todas las guerras que parecían impensables hace unos años, me gustaría que imperara más el diálogo. Esa es la parte, la faceta de cultura del acuerdo. Estoy escribiendo ahora un libro sobre esta cuestión y ese es, ¿no?, uno de los proyectos que más ilusión me hacen. En segundo lugar, me gustaría un mundo donde podamos revertir un poco las cifras de liderazgo femenino todavía que siguen estando sobre la mesa. Me gustaría ver más mujeres al frente de firmas, me gustaría ver más socias de despacho, pero me gustaría ver más rectoras de universidad. Me gustaría esa frase que dijo hace unos días mi querido presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, más mujeres, ¿no?, con mentes brillantes y corazones valientes. Eso sería una alegría indiscutible. Y me gustaría poder seguir creciendo, ¿no?, en la confianza que depositan los clientes cada día en el trabajo que hacemos. Eso, ¿no sabes el chute de energía que es cuando un cliente te encarga un tema, cuando ves que está contento, cuando ves que lo está haciendo bien? Eso produce una satisfacción gigante, ¿no?, a nivel profesional, y me encantaría seguir creciendo en esa confianza. Me ha encantado este episodio, viendo esta parte más humana de Marlene. Ha sido un placer, de verdad. Aprovecha la semana, disfrútala mucho y gracias por estar aquí. Gracias, Marc, por la oportunidad. Ha sido un placer. Gracias.